Bien, el siguiente expediente. También le voy a dar la palabra a la presidenta de la Comisión de Salud, Natalia Donati. Gracias, señor presidente. Visto el expediente 1097 del 2021, bloque de concejales de Juntos por el Cambio, proyecto de comunicación solicitando al gobernador y Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires acciones y medios para la atención pública de casos de COVID-19, aumento de vacunas a la población de Junín y aplicación regional del sistema de fases. Estas comisiones aconsejan por mayoría rechazar el presente proyecto. Comisión de Salud, concejales Donati, Mufarotto, Laguzzi y Pedrosa. Comisión de Legislación, Masuti, Mufarotto, Berestein, Donati. Sobre el mismo expediente, aconsejan por minoría aprobar el presente proyecto. Concejal Fiel, Maguad, Prandi. En Salud y Comisión de Legislación, García, Tolosa Rossini, Prandi y Blayota. Como miembro informante de la mayoría, dejo en la palabra a la concejal Mufarotto. Bien, concejal Mufarotto, entonces. Ahí está, ¿se escucha? Bueno, gracias, señor presidente. Este expediente que nos convoca el 1097 del 2021, donde este bloque no va a acompañar, pero por una simple cuestión, que este pedido es simplemente un pedido de demagogia. Creemos que pedir más vacunas es lo que todo el mundo está pidiendo. Yo también quiero que vengan más vacunas. Y ya está dicho por los especialistas que tener más camas, que de hecho las hubo, porque el Hospital Interzonal de Agudos de Junín ya se ha fortalecido aumentando las camas, pero los propios médicos, expertos en la materia, se han manifestado que la solución a esto no es aumentar la cantidad de camas, porque en la utopía de tener una cama por habitante, al virus no lo vamos a hacer desaparecer. La pandemia va a seguir existiendo. Y también entender que una cama UTI, lo que se necesita es tener personal capacitado para manipularla. Un médico capacitado terapista lleva 4 años para especializarse y capacitarse para manejar camas. Así que el aumento de camas no implica la solución de esta pandemia. Otra cuestión que no veo reflejada, el proyecto, no lo tengo a mano, pero en uno de los últimos artículos, habla del tema de la región de las fases, que toda la región debería estar en fase 2. Y ahí indica, en el proyecto, presentados por Juntos por el Cambio, que esto había sido una solicitud o una conclusión que se había llegado en la mesa de crisis. Quiero decir que esto no es así, y lo hemos manifestado en las comisiones. Esto es una petición del bloque de concejales de Juntos por el Cambio. Jamás en la mesa de crisis en la cual participo salió esta solicitud como una conclusión de la mesa de expertos. Así que solicito acá al presidente de bloque que puedan ratificar eso, porque es una petición del bloque de Juntos por el Cambio. No es una conclusión a la que haya arribado la mesa sanitaria de crisis convocada por el intendente. Dicho esto, otro de los puntos que solicita este expediente es aumentar las dosis de vacuna en la ciudad de Junín. Y acá en este punto me gustaría explayarme un poco más, no tratarlo tan livianamente, pero más que nada por el respeto a los más de 270 personas fallecidas que tenemos en nuestra ciudad. Aquellas personas que hoy están atravesando el virus de muy mala manera, con fiebre, con dolores. Estas cuestiones las tenemos que tratar con total responsabilidad y con la menos demagogia total. Recién, hace instantes, acabo de escuchar a una concejala decir que Argentina es el país con menos vacunas. Y quiero decirle que esto es una mentira, que están jugando con las palabras, con frases inventadas que no tienen ningún tipo de sustento. Por eso, esta intervención la realicé hacer con el máximo de los respetos para explicar un poco la situación de la vacuna, pero no en la ciudad de Junín,
en el mundo, señor presidente. Para hablar de vacunas, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el mundo, la geopolítica, como se le llama. Hoy Argentina no está aislado. Hoy Argentina pertenece a un mundo que está en disputa. ¿Está en disputa por qué? Es histórico esto, señor presidente, no es de ahora. El mundo se disputa, las potencias del mundo están en disputa por su hegemonía, por la distribución del poder. Y acá las vacunas no quedan atrás. En este mundo capitalista, en este mundo de mercado capitalista, la vacuna, por ahí en contrario a lo que todos sentimos cuando decimos la palabra vacuna, para muchos la palabra vacuna es sentimiento de solución, es la salvación, es lo que salva vidas. Pero en este mundo capitalista, señor presidente, la vacuna no está considerada como un bien social, sino que está considerada como una mercancía que tiene precio. Y hoy lo que más demanda el mundo, lamentablemente por esta pandemia que no la elegimos nosotros, que nos tocó transitarla, hoy el mundo entero está demandando vacunas. Y obviamente hay países, muchos de esos los más poderosos del mundo, que son las llamadas potencias, son los que fabrican estas vacunas. Podemos nombrar Estados Unidos, podemos nombrar a la Federación Rusa, a la República Popular de China, a la Unión Europea y a India, entre otros. Para entender de las vacunas, ¿por qué están las cantidades que tenemos de vacunas? Porque hoy en Argentina tenemos 15 millones de vacunas y estamos esperando más. Las tenemos compradas, señor presidente. Pero para entender por qué no nos llegan las vacunas que tenemos compradas, tenemos que entender cómo se mueve el mundo. Y el mundo no se mueve como nosotros queremos. Son decisiones políticas que nos atraviesan. Hoy, para tener un número, hay más de 10 o 12 países de los más poderosos del mundo que tienen el 80-85% de las vacunas. Sí, señor presidente. Hay 10 o 12 países, potencias en el mundo, que son los que tienen las vacunas. Pero del otro extremo, tenemos alrededor de 130 países, señor presidente, que no tienen ni una sola dosis de vacuna. En el medio está Argentina. Alrededor de 20 países, entre ellos Argentina, son los que poseen el 15% de las vacunas que se producen en el mundo. Pero para seguir entendiendo un poco más de qué es la vacuna no escapa a la lógica del mercado de la vacuna. La vacuna hoy, como una mercancía, está inmersa en un mercado de vacunas. Se compran y se venden a un precio. Esta lógica del mercado de la vacuna no escapa de ninguna manera a la lógica de la industria farmacéutica. Todos conocemos la industria farmacéutica. Y esta lógica de la industria farmacéutica tampoco puede escapar a la lógica del mercado capitalista. Por eso hoy vemos cómo las potencias que producen vacunas, que tienen sus laboratorios, no solo tienen decisiones políticas para el mercado interno de sus vacunas, sino que también sus políticas, sus decisiones políticas, demarcan la política internacional de las vacunas. Por eso vemos el caso de Estados Unidos. Y acá podemos estar de acuerdo, podemos disentir. No se trata, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero lo tenemos que conocer, señor presidente. Porque si no decir que Argentina, tan livianamente, que Argentina no tiene vacunas, le estamos mintiendo a los ciudadanos. Y es no entender el contexto no solo internacional, sino el contexto latinoamericano y el contexto económico y social en donde estamos inmersos. Argentina no es aislado en el mundo. Estados Unidos, que produce tiene 3 laboratorios privados que producen vacunas, conocemos la Pfizer, la más conocida, Moderna, Johnson & Johnson, son los 3 laboratorios que hoy comercializan las vacunas en Estados Unidos. También tenemos que entender que los presidentes de cada estado toman decisiones políticas. Podemos estar de acuerdo o podemos disentir, pero las toman. Y eso tiene repercusiones, tiene consecuencias para el resto del mundo. Estados Unidos decidió bloquear la exportación de vacunas. Sí, señor presidente. El presidente de los Estados Unidos prohibió a los laboratorios que tienen sus sedes en el territorio americano, les bloqueó la exportación de vacunas. Eso hizo que estos laboratorios, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, reconocidos mundialmente,
tengan que incumplir los contratos, los convenios que tenían firmado con otros países para la compra y venta, para la venta de sus vacunas. Estos laboratorios también tenemos que entender que no son ingenuos. Estos laboratorios, reconocidos mundialmente, no es que nacieron con la vacuna contra el COVID, son laboratorios que están formados por los fondos comunes de inversión y muchos de esos fondos de inversión son los tenedores de bono de nuestro país. Sí, señor presidente, eso también tenemos que saberlo, tenemos que decirlo. Si no, es muy fácil decir que no hay vacunas. Estos laboratorios que incumplieron un montón de contratos de muchos otros países para la venta, que tenían prometida, o sea, contratada la venta de sus vacunas a otros países como la Unión Europea, han incumplido por esta decisión del presidente de bloquear la exportación. Pero, sorpresa, no solo Estados Unidos bloqueó la exportación de las vacunas, sino que también Estados Unidos bloqueó la exportación de los consumos de los componentes que necesitan otros países para producir vacunas en sus territorios. Vemos cómo en todas las noticias podemos vernos el boicot que hizo Estados Unidos contra el laboratorio AstraZeneca, un laboratorio de la Unión Europea. AstraZeneca tenía firmado un convenio con Argentina, con el laboratorio de Argentina y con México para la producción de vacunas. Argentina tiene el componente reactor, creo que se le llama, y México iba a envasar. Pero Estados Unidos bloqueó la exportación de unos componentes, unos insumos que necesitábamos para producir. Hoy Estados Unidos tiene 60 millones de vacunas que no las utiliza. Obviamente, vuelvo a repetir, podemos estar de acuerdo o podemos disentir con las políticas que toman otros estados, pero es la realidad, señor presidente. Otras potencias que también producen vacunas, la República Popular de China, Sinopharm, Sinovac, la Federación Rusa, la Sputnik, la famosa Sputnik tan controvertida. Ahora, la pregunta que nos hacemos, los países que son muy minoritarios que producen vacunas, ¿a quiénes les venden? ¿Usted se cree, señor presidente, que los países que producen vacuna le venden antojadizamente o tienen estrategias políticas atrás de sus decisiones? No, señor presidente. Estados Unidos, como dije hace un rato, tomó la decisión, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de bloquear las exportaciones, no solo de vacunas, sino de los componentes que usan otros países para fabricar vacunas. Obviamente tuvo la decisión política de primero vacunar a su población para luego después donar, regalar, vender. No sabemos qué va a hacer Estados Unidos con las vacunas que está. Esto generó, obviamente, que la curva de contagios de Estados Unidos haya descendido muchísimo. También es así que hoy Estados Unidos usa la vacuna como una mercancía, como un merchandising del turismo. Vamos a Estados Unidos que nos vacunamos. Y sí, bueno, es una política de Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o podemos disentirla, pero es la política. Pero hay algo que no hay que perder de vista. Si bien estos laboratorios en territorio estadounidense están incumpliendo un montón de contratos que tienen firmados para la venta de sus vacunas, eligen a quién vender vacunas. Y no por nada, tanto el Reino Unido como Israel son los dos países que más avanzado tienen su vacuna y están vacunando con vacunas provenientes directamente de Estados Unidos. Obviamente, todos sabemos la historia. El Reino Unido e Israel, aliados históricos, estratégicos de Estados Unidos. Por eso que las relaciones diplomáticas que hace cada uno de los países que producen las vacunas tienen mucho que ver con el futuro y con sus estrategias. Estamos ante una disputa mundial de geopolítica, de cómo se van a posicionar las potencias más poderosas del mundo a la hora de disputar su hegemonía. ¿Qué podemos decir? No podemos hablar de vacunas sin entender el contexto internacional, mundial, pero latinoamericano. Hace unos días escuchaba a la secretaria de Gobierno local, Agustina de Miguel, hablar de que no hay vacunas, de que faltan vacunas, de que vengan más vacunas, con una liviandad como si fuese
comprar vacunas en el mundo la asimilan como ir al kiosco y comprar caramelos. Es no entender o hacerse el que no entiende o querer mirar para otro lado y no entender la política mundial. La escuchaba comparar al plan de vacunación de la Argentina con Uruguay. Y ahí me vengo un poco para Latinoamérica. Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Argentina tiene 44 millones de habitantes. O sea, con lo que tenemos vacunado hasta el momento, hubiésemos vacunado 5 Uruguay completos. Me parece que no son, digamos, formas de comparar tan livianas para el común del ciudadano. Me parece que cuando hablamos de vacuna tenemos que ser conscientes y más cuando tenemos esa responsabilidad tan importante o somos autoridad política. Si vamos a Latinoamérica, sí, está bien, estamos tercero en el ranking. Está primero Chile, está segundo Uruguay, tercero Argentina. Bueno, tan mal creo que no estamos, digo, en este mundo tan complejo. Vamos a hablar de Chile. Chile tiene vacunado el 50% de la población, sí, pero la estrategia política de Chile, podemos disentir o podemos estar de acuerdo, cada uno tendrá sus conclusiones, fue comprar una de las, mayormente la vacuna que está aplicando, es la Sinovac, que es una vacuna proveniente de laboratorios de China. Pero esta Sinovac, al margen de ser mucho más barata que el resto, es más barata porque tiene una eficacia mucho menor. La primera dosis tiene una eficacia, no me acuerdo en este momento del porcentaje, pero muy menor. Recién con la segunda dosis accede a tener una eficacia del 50%. Cuando estamos hablando de vacunas como las de Estados Unidos, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik, con más del 80-90% de eficacia. Es una estrategia. Hablemos de Uruguay. Bueno, Uruguay, lo dije hace un instante, 3 millones de habitantes, pero de toda la población, no la población objetivo, 3 millones de habitantes contra 44 millones de la Argentina. Creo que no nos podemos comparar. El mundo se está disputando la hegemonía y Argentina en eso, obviamente no somos ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, no somos ni China, ni Rusia. Pero tenemos países emergentes en cuanto a potencia, como es la Federación Rusa, la República China, que han tenido una visión estratégica o no, se ve para ellos, pero que por ellos hemos tenido las vacunas que tenemos. Tenemos la Sputnik, tenemos AstraZeneca, tenemos, si Estados Unidos nos deja, nos autoriza, nos van a autorizar unas vacunas que tiene retenida Estados Unidos. Es muy complejo el mundo de las vacunas. Yo no soy experta y tampoco me quiero hacer la experta, pero cuando hablo tengo que mirar un poco lo que está sucediendo en este contexto tan complicado y que duele tanto, porque las muertes sean una, sean 2, sean 500, nos duelen a todos. Y nadie se quiere contagiar, nadie quiere contagiar a los demás a propósito, nadie se quiere morir. Pero cuando hablamos de vacuna, que vuelvo a lo que dije cuando empecé, hoy hablar de vacuna para la población es hablar de la salvación. Tiene una inyección de sentimiento muy alta, porque es la salvación, es la que te puede evitar morirte. Entonces, cuando hablamos tan livianamente de que en Argentina no hay vacunas o que no están llegando las vacunas, es no hablar con el corazón, es querer mentir a la población y entrar en pánico. Argentina tiene vacunas, se está vacunando, está dentro de los 20 países que accedió a la vacuna y que pudo sostenidamente mantener el plan de vacunación. Argentina no paró un solo día de aquel 29 de diciembre, cuando empezó la vacunación, a vacunar. Obviamente no es el ritmo que queremos, porque entiendo que la necesidad que tenemos de estar vacunados, la necesidad, la ansiedad, obviamente que no hay tiempo que espere, pero también tenemos que entender el contexto en el que estamos. Esto nos hace un poco entender un poco lo que sucede, es reflexionar y pensar en la Argentina que queremos, en los gobiernos y en los estados que queremos. Queremos un Estado que con sus decisiones políticas fortalezca la producción, la industria local, la ciencia, la tecnología.
Y con esto no voy a hacer una chicana, pero venimos de un gobierno de Macri de 4 años que eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desfinanció el CONICET. Digo, son decisiones políticas. ¿Qué queremos? ¿Un Estado nacional fuerte que produzca vacunas? Porque me olvidaba, si bien Latinoamérica tiene números... Y está bueno que lo sepan, así cuando hablan tienen un poco más de datos. Continúe, porque... continúe, que todavía están en el tiempo. No, que el concejal García, si lo aburro, váyase a tomar un café acá afuera, no sé. Y escúcheme, no sé, no sé qué decirle. Siempre me interrumpe, tiene un temita conmigo, tiene que ir al psicólogo. Digo que cuando hablamos de Latinoamérica, si bien los números son bastante magros, por eso Argentina está en el ranking, en el número 3, también no podemos dejar de mirar a Cuba. Y no soy comunista, porque van a salir a decir, está comunista. No, no soy comunista, señor presidente. Cuba, todos sabemos la realidad de Cuba. Cuba está en proceso de 4 vacunas, 2 de ellas en fase menos avanzada, pero 2 en fase 3 muy avanzada. La Abdala, Soberana 1 y Soberana 2. Digo, entonces eso que venía hace un rato, digo, tenemos que pensar qué país queremos, qué tipo de gobiernos queremos. Gobiernos que fortalezcan la industria nacional, la industria, la producción, la ciencia, la tecnología, que no exporte científicos, sino que los traiga. O queremos un país con gobiernos que en vez de tomar estas decisiones nos financien viajes a Estados Unidos para obtener la vacuna que Estados Unidos produce. Esto es muy serio, señor presidente. Así que cuando hablan de vacunas, hablen con el corazón y no mientan. Vacunas hay y aunque a muchos le duela, este gobierno está vacunando. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tengo que darle la palabra al miembro informante por la minoría. En este caso, ¿quién va a ser? Concejal García, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, aclarar que el tema de la parte de la aplicación regional del sistema de fases ya había salido de comisión la modificación y que se retiraba del proyecto. Ahora bien, el proyecto que si viene de comunicación, no sé por qué genera tanto enjundio, digamos, o problemática, porque en realidad lo que estamos pidiendo es al gobernador que arbitre los medios necesarios para tener mayor cantidad de dosis en Junín, que es el lugar donde mayor concentración de población tiene la 4ª sección electoral, y si quieren hablar de región sanitaria también, entonces tener una aceleración en cuanto a la cantidad de dosis que llegan para poder tener la posibilidad de acelerar este cuadro de situación. Entonces no veo por qué enojarse. En realidad se le está solicitando, la provincia de Buenos Aires es muy grande, el gobernador obviamente tiene que tratar de buscarle la posibilidad de solución a toda la provincia, pero solicitarle cuál es la realidad que nosotros vemos desde acá no me parece desacertado. Después, en cuanto a que el hospital interzonal tenga mayor cantidad de camas disponibles, que obviamente no es solamente la cama o la aparatología, sino que también es el recurso humano, no solamente de terapista, sino también en lo que hace a personal auxiliar, enfermería, etc. Entonces, desde ahí es donde parte esta comunicación. Y decir de que se hace en contra de o algo por el estilo, no, nada más alejado de eso, para nada. También en los medios de comunicación lo que no hay es una mayor certeza, porque los funcionarios del hospital han dicho que había 8 camas, 4 para COVID, 4 para terapia intensiva, después pasaron a ser 9, después pasaron a que había la posibilidad de tener 12. Hoy, entonces, lo que tenemos es incertidumbre, siendo que Junín es cabeza de región sanitaria, ¿no? Y obviamente el hospital interzonal es parte de lo que hace a toda esta relojería de la región sanitaria,
y que debe ser centro de derivación en lo que hace a la región. Entonces, hoy contar con 4 u 8 camas, con posibilidad 12, también hay que ver la posibilidad de que esto pueda ser tratado y a lo mejor que se le dé la posibilidad de una infraestructura mayor en ese sentido. Por eso no vemos por qué a lo mejor tanto encono o ser tan fervoroso en una locución donde nos fuimos por el lado de las vacunas, que obviamente nosotros queremos que Junín tenga, y nadie dijo que en definitiva no haya vacuna. Hay pocas vacunas, se vacuna, pero bueno. Después, en todo lo que se dijo por el miembro informante de mayoría, fue un enojo hacia un país y obviamente que me parece que ponernos en situación de apagarle la luz, digamos, a vecinos para poder brillar nosotros, me parece que no es lo mejor, sino lo que hay que hacer también es una autocrítica. Porque el tema de vacunas, obviamente se compraron muchas dosis a AstraZeneca, todavía no vinieron, se pagaron, más del 50% fue pagado. Pero bueno, son situaciones que hacen a la elección en cuanto a los convenios y contratos. Ahora, nos creemos que somos a lo mejor los mejores del mundo en todo. En este caso, creo que las decisiones que se tomaron no fueron las mejores en cuanto a tomar convenios con AstraZeneca, por ejemplo. Tuvo que viajar ahora la ministra de Salud para ver qué estaba pasando. Y esto no hace más que seguir ratificando a lo mejor la incredulidad o la soncera cuando dijimos que China estaba lejos, que no iba a llegar el virus. Y lo dijo un ministro también de Salud de Nación. Entonces, ¿qué creer? ¿Que los convenios se cumplen, no se cumplen y que está todo bien? Entonces, ¿qué somos? ¿Incrédulos? Fuimos todos sonsos. Y decir que o ningunear a un país vecino como Uruguay. No, si aplicaron mejores estrategias, o Chile, si las aplicaron, tratemos de ver cómo hacerlo y de decir, una vacuna tiene menor eficacia. Estamos haciendo con CanSino Bio un convenio para traer vacunas. Supuestamente, porque tampoco estamos con todas las certificaciones, ¿no? Pero se dice de una eficacia de un 65%, o sea que en 10 personas, cada 6, digamos, podría tener eficacia. Entonces, ¿tenemos que traer vacunas? Sí, tenemos que traer vacunas. Obviamente que tenemos que traer vacunas. ¿Pedir para Junín mayor cantidad de vacunas es tanto pecado? ¿Pedir mayor cantidad de camas, terapistas y lo que fuera necesario para atender no solo a Junín, sino a la región? ¿También es tan malo? No lo creo, para nada. Creo que a lo mejor sumando la posibilidad de que quienes son oficialismo en la provincia desde lo local puedan sumarse a esta petición, creo que también es bueno. Ahora buscar solamente el demonio en Estados Unidos, en que la industria farmacéutica sea la causante de todos los males, cuando en realidad la industria farmacéutica y todo lo que hace a la parte de salud son los que están generando vacunas. Entonces, ¿son la Biblia o el calefón? ¿Son los buenos o son los malos porque invirtieron, hicieron todo para tratar de generar la vacuna y obviamente van a estar dentro de lo que hace al mercado? Después se puede discutir o se está discutiendo el tema de patentes y en forma mundial, pero tenemos que ver la posibilidad de
que se traigan las vacunas que se dijeron que para el mes de febrero iban a estar y que se iba a avanzar en el plan de vacunación, y no lo hicimos. Hoy estamos en una situación donde la vacuna es parte de la salvación o la salvación, sí, sí. Es lo que frena los contagios. El tema de las camas, obviamente que pasa a ser la consecuencia de no tener la cantidad de vacunas suficiente para parar el tema de contagios. ¿Sí? Entonces, ¿hay vacunas? Sí, hay vacunas. Pero a esta altura se nos había dicho que teníamos para afrontar 20 millones de dosis. Hoy estamos nuevamente con que la salvación es el confinamiento, otra vez a encerrarnos, tener que pedir ayuda para todo lo que es la parte de comercio, tener que tener una situación, digamos, de contención. ¿Por qué? Porque en realidad estamos lentos y se ha fallado en el planeamiento que se venía teniendo o que se quería tener para esto. Entonces, ¿hay eficacia estatal? No, no hay eficacia estatal. Las campañas para inscribirse y todo lo demás están perfectas. Y hay muchos inscriptos y ojalá se llegue al 100% y que no hay que ser contra de esto, no. Hay que ir en favor, pero hay que traer más vacunas. Hay que hacer cumplir todo esto. Ahora, sí. Todo era, yo firmé y tengo el papelito firmado y todo lo demás. Y bueno, ahí, si nos dormimos, somos cartera, dice, ¿no? Entonces, en realidad, no veo por qué tanto encono, tanto fervorismo por pedirle a la provincia que se traigan mayor cantidad de dosis de vacuna a Junín, que es dentro de lo que hace a la parte poblacional de la cuarta sección y de la región sanitaria, la que tiene mayor cantidad de habitantes. Entonces, creo que desde ahí es donde se tiene que ayudar. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Sí, concejal Fiel me había pedido primero. Gracias, señor presidente. Bueno, decir que muy lindo el relato del capitalismo y el comunismo, pero a 6 meses del plan de vacunación, solamente la Argentina tiene vacunada el 5% de la población de manera completa. 5% de la población vacunada de manera completa. A este ritmo, para el 2033, quizás la Argentina estemos todos vacunados. Reconocer que la ineficacia y la ineptitud de este gobierno nacional está primando y que después de 1 año y medio casi de una pandemia, la única planificación que hicieron fue volver a encerrar a todo el mundo. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Berestein. Gracias, señor presidente. En primer lugar, lamentable que con este tema que genera tanta sensibilidad en este momento, particularmente de todo el país, fundamentalmente de Junín, donde la maldita enfermedad está golpeando de manera terrible. Y yo no voy a entrar en polémicas ni en cuestiones que a la gente no creo, no, a esta altura le interesan muy poco, y hablar de eficacia y de eficiencia. Creo que hay que tener un poco de memoria en ese sentido. Pero sí quiero aclarar algunas cuestiones. ¿Por qué no acompañamos este proyecto de comunicación? Porque sentimos, y esta es una visión nuestra, sin bronca, sin odio, por lo menos hablo en términos particular, lejos de eso, sí sentimos que es demagogia pura, porque es como pedirle al gobernador o al presidente de la Nación que nos haga felices o que eliminen el virus. Es algo parecido. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema que tiene la provincia de Buenos Aires para distribuir dosis de vacunas en la provincia es completamente claro. O sea, por cantidad de habitantes, cuando las dosis llegan a la provincia se transfieren. No es que hay una especulación, no es que hay un galpón con dosis de vacuna donde el gobernador puede decir, no, che, me están pidiendo de Junín más vacuna, bueno, le voy a dar más. No funciona de esa manera. Funciona como todos los programas de la provincia de Buenos Aires. Para los que dicen que no hay vacunas, sí me gustaría darles algunos datos publicados hace menos de 6 días por región sanitarias. En Junín hay
49.000 vecinos de la ciudad de Junín inscriptos para acceder a la vacuna, porque es voluntaria. En Junín llegaron 43.000 dosis de vacunas. El 58% del total de los inscriptos ya recibió al menos una dosis, el 22% de los inscriptos recibieron 2 dosis. Esa es la foto de la ciudad de Junín. ¿Queremos más? Obviamente, todos nosotros queremos que todos los vecinos de Junín que quieran acceder a la vacuna puedan tenerla. Ahora, lo cierto es que esta es la realidad, esta es la foto. ¿Necesitamos más vacunas? Como bien explicó Victoria, hay muchos países en el mundo que necesitan acceder a más vacunas. Y es una discusión que nos sobrepasa este Consejo Deliberante, pero que es importante tener una posición en este sentido. Creo que la vacuna debe ser, y seguramente estamos de acuerdo todos los concejales de todos los bloques, que debe ser un fin social, que debe ser para todos los habitantes del mundo, que no se debe hacer un negocio extremo en esta cuestión. Naturalmente que hubo sectores que invirtieron y que tienen que recuperar esa inversión, pero la vacuna tiene que llegar a todos. Me parece que en eso vamos a estar de acuerdo. La Argentina tiene por contrato reservado, o sea, tiene contratadas más de 60 millones de vacunas. El problema es que no están entregando esas vacunas. Ahora, lo cierto es, ¿para qué pedirle al gobernador que mande más vacunas? Si cuando le llegan las vacunas directamente, de hecho, vemos las noticias, llegan las vacunas al aeropuerto de Seiza, se transfieren a la provincia y al otro día se empiezan a dar los turnos y se siguen dando turnos para que la gente se pueda ir a vacunar. Con lo cual es demagogo pedirle esto al gobernador porque lo hace. En cuanto al equipamiento, en cuanto a la cuestión de las fases de la región, algo que, primero, creo que hay muy poca solidaridad en esto, en el mensaje del intendente y algunos que lo reproducen. Bueno, como Junín pasa a fase 2 en su momento, todos tienen que pasar a fase 2. Bueno, hay distritos que hacen mejor las cosas, hay distritos que las hacen peor, hay distritos que cuidan más su circulación, hay distritos que lo cuidan menos. Bueno, lo que le toca a Junín, como juninenses nos tenemos que hacer cargo. Aún así, por el contexto epidemiológico nacional y provincial, estamos todos casi en la misma fase en toda la región, con lo cual no había ningún sentido para pedirle al gobernador que ponga a toda la región en la misma fase. Pero eso fue salvado, el concejal García dijo que retiraban esa parte del comunicado. Y la tercera es el equipamiento. Demagogo, nuevamente. El hospital público de la provincia de Buenos Aires en Junín fue sumamente equipado durante el año pasado, cuando nos estábamos preparando para la pandemia. Y cuando hablo de equipamiento, hablo de todo lo que se le solicita ahora al gobernador. Con lo cual, ya está equipado el sistema de salud público. Sí sería interesante por ahí equipar un poco más el sistema de salud público municipal, que ha tenido muy poco equipamiento desde el punto de vista municipal. Bueno, hay algunos avances. Este pedido que hace un ratito comentaba el concejal Brusone, de poder más testeos, bueno, ahí vemos que se avanza un poco. Hay mucho más para avanzar todavía. Yo creo que se puede testear en más lugares en la ciudad, se puede hacer convenios con los círculos de bioquímicos, creo que se puede hacer muchísimo más. Bueno, se está avanzando. Ahora, lo cierto es que no acompañamos esta comunicación porque no hay respuesta a la comunicación, fundamentalmente. Es un oportunismo decir, che, bueno, a ver, estamos en el peor momento de la pandemia, bueno, pidámosle algo al gobernador, así lo hacemos responsable. Lo cierto es que hay un gobierno de la provincia de Buenos Aires que viene colaborando. No solo en la cuestión sanitaria, que es esencial, enviando vacunas, muchas, insisto, hay 49.000 inscriptos en Junín. A Junín llegaron más de 42.000 dosis de vacunas. Hay un gobierno provincial que asiste económicamente a los municipios, hay un gobierno provincial que está permanentemente generando acciones para que los municipios puedan salir adelante. Hoy los testeos que se hacen, que hoy explicaba muy bien el concejal Prandi, que se aumentó el tiempo en el cual en el día ahora se puso el turno tarde para poder testear, turno mañana y turno tarde. Bueno, los test que se usan en esos espacios municipales son test que manda la provincia de Buenos Aires. Digo, hay cosas que como que no se dicen. Creo que hay que dejar de hablar para la tribuna, hay que dejar de repetir discursos de que el problema es la eficiencia, que el problema es... Hay una enfermedad, la tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que ver qué herramientas ponemos cada uno para mejorar el contexto. Y sin, como decía el concejal Masute hace un rato, sin mentir, digamos, decir que la Argentina es el país que menos vacunas tiene, es mentira, digamos. ¿Que necesitamos más? Sí, todos lo sabemos. Ahora, digo, mintiendo no vamos a ningún lado. Junín es uno de los distritos que más vacunas tiene en toda la región, pero por lejos, porque somos una de las ciudades con más habitantes. E insisto, los porcentajes de vacunación de la cantidad de inscriptos
de la cantidad de inscriptos, al menos el 58%, casi el 60% de los inscriptos tiene al menos una dosis. Y más del 22% tiene las 2 dosis. Digo, creo que esta es una herramienta que tenemos que usar. Y ahora tenemos una semana, un tiempo, en la cual, por las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, baja la circulación. También la tenemos que aprovechar, la tenemos que utilizar, porque lo que necesitamos en Junín es bajar la cantidad de contagios diarios que está saturando el sistema de salud y que estamos perdiendo vecinos de Junín muy jóvenes. Muy jóvenes. Esto nos tiene que preocupar. Dejemos de pelearnos, veamos cómo utilizamos las medidas que hay, veamos cómo utilizamos las herramientas que tenemos para ver si de todo esto podemos sacar algo bueno. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Prandi. Gracias, señor presidente. La verdad que creo que para el relato que venimos escuchando de la vacuna, al bloque del Frente de Todos le vino muy bien este expediente, porque si no iba a pasar la sesión sin hablar de vacunas y del relato en defensa de la vacuna. Escuchar que se contradicen realmente, porque por un lado dicen que la Argentina viene muy bien con la vacunación, que no estamos dentro de los peores países. En el ranking de más de 10 países figuramos lejos, por supuesto, no existimos. En el ranking de Sudamérica tampoco. Como decía, contamos 3, estamos tercero. Cuando hablamos de minimizar a Uruguay, señor presidente, no se puede comparar Uruguay con Argentina ni con Chile. Obviamente en números absolutos no lo podemos comparar. Es como comparar Cava con Junín. Estamos hablando de porcentajes. Y cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando que estamos atrás en vacunación. La verdad que yo creo que esto es el relato, porque me parece que el partido gobernante pensó que para ellos la solución política, no de salud, política, iba a ser la vacunación. Y la verdad que les está yendo mal, lamentablemente, porque nos está afectando a todos. Estamos muy preocupados por esta situación. Estamos muy preocupados por la situación sanitaria. No venimos bien. Venimos mal, se nos están muriendo amigos, familiares. Esto es lo que nos está pasando. Y nuestra preocupación con la vacuna pasa por ahí, señor presidente. No en entrar en el relato si son más o son menos. Hay números, a mí me gustan los números absolutos en esto, porque los porcentajes muchas veces son engañosos. En números absolutos tenemos 8.988.000 vacunas colocadas en el país. Insisto, 8.988.000. Con primera dosis. Con segunda dosis, 2.500.000. Es el 5% de la población que tiene cobertura con 2 dosis en la Argentina. Eso es no mentir. No estamos mintiendo. Después entramos en el ranking de países. La otra vez escuchaba a un funcionario que decía Haití no tenía una vacuna. Yo no me quiero comparar con Haití, señor presidente. Comparémonos con países mucho más serios. No nos podemos comparar con Haití. Aparte se contradicen, porque si no muestran su preocupación de que no hay vacunas, que no las consiguen, que tienen 60 millones de vacunas contratadas, pero que tenemos 8 millones colocadas, evidentemente hay un problema en la vacunación. Y ese problema es el que les está desesperando para llevar al relato. Entonces nosotros no compramos el relato, nosotros vamos a la realidad. Nuestra preocupación con el tema vacunas pasa por ahí. No se está vacunando. Lamentablemente queremos ayudarlos. En Junín, porque si quieren no comparar Argentina con Uruguay por chico, comparemos la patria chica, Junín. 29.000 vacunas con la primera dosis, el 29% de la población vacunada. 11.700 vacunas con la segunda dosis, el 11% de la población vacunada. Vuelvo a lo mismo. ¿Quieren comparar en porcentaje? Ahí tenemos, comparemos con porcentaje. 10% de la población en Junín. Es cierto que comparado con el país estamos mejor, estamos en el doble. El país está en el 5% de la población, nosotros estamos en el 11%. Pero nos falta vacunar. Y no estamos diciendo que estamos en contra de la vacuna, estamos en contra del relato. Ya estamos hartos con el relato. El relato del kirchnerismo viene de la época de hace 20 años. Ese mismo relato es el que siguen hoy. Relatan lo de la vacuna. En concreto, la vacuna lamentablemente no está. Y no es que no la estamos defendiendo, la estamos defendiendo absolutamente. Cuando ofrecimos todos los centros de salud para aplicar la vacuna, nos dijeron que no era necesario, que no tenían problemas con la vacunación.
En estos días, luego de que comenzó la fase 1, un medio periodístico de Junín sacó un informe. El primer día donde se instauró la fase 1 se vacunaron se colocaron 263 dosis. El segundo día 114, el 24 y el 25 no se vacunaron, no se pusieron una dosis. No vi que lo desmientan. Estaría bueno que si ese informe no es real o es mentira, como suelen decir, que mienten, que lo desmientan, que nos aclaren si esto es así. Según, insisto, el informe periodístico dice que a partir de la fase 1, donde pensábamos que íbamos a incrementar la cantidad de vacunas, se pusieron 377 vacunas en la ciudad de Junín. Ojalá que lo desmientan y que nos aclaren que no es así. Con respecto al país, al lugar del país, hay un informe de hace un mes y unos días que estábamos en el lugar 70 de vacunación. Entonces no podemos haber pasado en un mes adentro de los primeros 20. Pero bueno, insisto con esto, me preocupa los vecinos, los amigos, la familia que está o no vacunada. Ahí nos damos cuenta que el porcentaje de vacunas es real. Por último, señor presidente, con respecto al número de camas, conozco bien el hospital, sé lo que ha hecho la gestión anterior, la gestión de Vidal, con la reforma del hospital, que cambió absolutamente la guardia del hospital y que la continuó la reforma o la terminación este gobierno, pero que cambió el 100% la guardia del hospital. Sin ninguna duda, cambió el hospital, la guardia del hospital, porque en la gestión anterior se hicieron 70 guardias nuevas, con el programa de guardia que se hacían nuevas en la gestión de Vidal. El otro día un amigo y colega en La Plata me decía, no sé qué nos hubiera pasado si hubiéramos tenido, sin la gestión de Vidal, nos hubiera agarrado esta pandemia. Señor presidente, no me lo van a poder desmentir. Conozco la terapia del hospital. La terapia del hospital tiene 8 camas históricas. No se incrementó en una cama. Las 2 o 3 camas que se incrementan son camas que ya vienen históricamente, porque el lugar físico existe en el hospital y entonces la cama se puede poner, la cama física se puede poner. El problema, y es acá donde nosotros venimos haciendo referencia, no tiene que ver con la cama física. La cama física es muy fácil de conseguir. La cama física es un aparato, no hay problema. El monitor es un aparato, el oxígeno en la pared no hay problema. Lo que falta es personal. Ingresaron al hospital 200 personas. Lo que estamos diciendo es que debió haber ingresado personal capacitado para la terapia. No se prepararon para la pandemia, lamentablemente. Esto también es cierto, que el hospital atiende el 30% de la salud de Junín, porque el 70% está atendido por la parte privada. Entonces, en ese 30%, por ahí las camas la venían más o menos manejando. El problema es que cuando la cuestión se incrementa en la demanda de camas, ahí es donde sale el problema, porque no se incrementaron, lamentablemente, la cantidad de camas de atención en la terapia del hospital. Cuando, por último, hablamos de fases, lo que se planteaba recién en el tema de fases. En el tema de fases, ¿por qué no se plantea a la inversa? No se planteó a la inversa porque Junín es centro de derivación de la zona. Entonces lo que se planteó en esa oportunidad en la mesa de salud y lo que planteó el intendente es que cuando Junín, como centro de derivación, se le ocupan toda la cantidad de camas, si las ciudades periféricas, digamos, están en una fase mayor donde tienen más circulación, pueden colapsar el sistema de Junín porque Junín es centro de derivación de pacientes de la zona, no solo en lo público, por ser un hospital interzonal, sino en lo privado. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Sí, concejal Brusone me había pedido primero. Gracias, señor presidente. Sí, va a ser cortito igual. Bueno, creo que cuando uno aprende a la tarea legislativa en este consejo, uno entiende que cada expediente tiene su visto, sus considerandos, su articulado. Lo que uno aprende después en la práctica es que también tiene su intencionalidad política. Y yo coincido con el concejal García en que este expediente no tiene nada en su letra que uno pueda objetar. Lo que tiene es una intencionalidad política
que lo enmarca ya dentro de una campaña electoral en el que lamentablemente se ha introducido la cuestión de la vacunación como pretendiendo que va a ser el talón de Aquiles del gobierno nacional y provincial, en lo que no van a tener éxito. Yo celebraría que esto lo dejáramos de lado y pudiéramos realmente mancomunar esfuerzos para lograr vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Y lo digo, lo de la intencionalidad política, porque es evidente que no nos estamos escuchando. La presidenta de nuestro bloque expuso magistralmente cuál es la guerra por las vacunas a la que asiste el mundo y en la cual incluso países con un grado de desarrollo mucho mayor al nuestro tienen porcentajes de su población vacunada similares al nuestro, con lo cual no es algo en lo que estemos fallando por hacer algo mal, sino por estar inmersos en esa situación geopolítica. Considero que el concejal Prandi no ignora que cuando uno evalúa el porcentaje de vacunados tiene que ser sobre la población inscripta y no sobre la población total. No vamos a ponerle vacunas a la gente que no se inscribió y no se quiere vacunar porque no somos un Estado totalitario. Tampoco a los menores de 18 años, para los cuales no se ha inventado aún una vacuna habilitada. Así que es incorrecto decir que el 5% de la población está vacunada. O es correcto, pero es falaz. Yo lo que veo cuando escucho algunos discursos, por un momento me parece que son los turistas que están en la Fontana de Trevi, tirando la moneda para atrás y pidiendo un deseo: quiero más vacunas, quiero más cama, quiero más recursos, sin aportar demasiado acerca de cómo obtenerlos o cómo solucionarlos. Y me recuerda también a la campaña 2015 en la que Macri decía que la inflación es la demostración de tu incapacidad de gobernar. Y cuando decía, en mi gobierno nadie va a pagar ganancias, ¿sí? Y se fue con 55% de inflación y el doble de ciudadanos tributando ganancias. Yo quiero que la ciudadanía, cuando los escucha decir que ustedes harían las cosas mejor en este momento con respecto a la gestión de vacunas y a la gestión de pandemia, que recuerden aquellos resultados, porque estamos ante la misma situación. Cuando están en la oposición, el PRO tira tosca, se aparece los campeones de la gestión política, y en el gobierno son Juan Domingo Perdón. No pude, no me dejaron, no lo logré, no me dieron tiempo. Creo que todos merecemos ser juzgados por nuestras acciones y no por nuestras palabras. Esto lo decía Jorge Luis Borges. Lo cierto es que a nivel local, que es la instancia de gobierno que les quedó después de 2019, en la gestión de la pandemia, nosotros lo que hemos visto es el informe con el que la Secretaría de Salud contestó sobre el funcionamiento de los centros de atención primaria durante 2020 y nos dieron la razón acerca de que no estaban funcionando a pleno, que algunos habían tenido que ser cerrados por falta de personal y otros estaban con prestaciones disminuidas. Y si queremos preguntarnos por qué sucedió esto, si hubo falta de presupuesto, también vemos que en el mismo año no ejecutaron o ahorraron el 15% del presupuesto, que pudieron hacer muchísimo más de lo que hicieron. Entonces, si se proponen como que serían muchísimo más eficientes y más eficaces en la gestión de la pandemia, aunque sea a nivel local, lo podrían haber demostrado. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Feldman, y luego cerramos este debate, ¿no? Procedemos a votar. Señor presidente, creo que hay una grajea importante que no se puso sobre la mesa en esta discusión que estamos teniendo sobre el tema vacunación. A la Argentina le están faltando 16 millones de vacunas. Muchas más, por supuesto, pero hay 16 millones de vacunas que ya podrían haber sido inoculadas en el brazo de los argentinos si se hubiera podido cerrar un acuerdo con la empresa Pfizer. Y obviamente no soy abogado de Pfizer, lamentablemente, ¿no? Imagínese el abono que debe tener el abogado. Pero 6.000 argentinos pusieron su brazo, unos
en el activo directo, en el reactivo directo y otro en el placebo, en el Hospital Militar Central, y por esa acción en donde trabajaron científicos argentinos comandados por el doctor Pollack, que tenía como contraprestación la entrega, una vez que la vacuna estuviera aprobada, de 16 millones de dosis. 16 millones de dosis que sumarían a lo que ya se ha colocado una cantidad importante, más que importante, que nos permitiría a los argentinos estar en este momento en una fase de tranquilidad, ni una, ni dos, ni tres, ni cinco, de tranquilidad, porque habría muchísimos vacunados. Realmente me sorprendía mientras escuchaba a los concejales que se hubieran olvidado de esta situación. Realmente nos perdimos el Mercedes-Benz de las vacunas y no sabemos todavía por qué. Gracias, concejal. Bueno, concejal Bertone. Gracias, señor presidente. La verdad que no iba a dejar la palabra para terminar con esto, pero no es como dice el concejal Feldman, que se informe un poco. No es que no tenemos la vacuna Pfizer porque no se hizo lo que había que hacer. Primero, ya fue explicado, concejal, con Pfizer no se pudo firmar el contrato porque había una ley argentina que no lo permitía y al día de hoy se sigue negociando. Por otro lado, Pfizer incumplió todos sus contratos con todos los países, inclusive con países muy cercanos, hasta ideológicamente, como Chile, etcétera. Digo, no mientan, siguen metiendo cuestiones que no tienen nada que ver. Gracias, señor presidente, por permitirme eso. Bien, gracias. Procedemos a la votación de esto. Concejal Mufaro. Y me mira con esa cara, señor presidente, y no me dan ganas de hablar. Dos veces, dije, bueno. No, 2 veces habíamos dicho de cerrar el debate y ya estaba saldado. No, bueno, pero son datos que aportan y realmente el concejal Feynman, que atinadamente por ahí se quedó con las ganas de tener la vacuna Pfizer, todo lo que habla es futuro. Si hubiésemos firmado el contrato, hubiéramos tenido la vacuna. Como dijo recién y quería recalcar un dato importante, el concejal Bertone, lo expliqué hace un rato, ¿no? Pero parece que no me escucharon muy bien. Voy a hablar más fuerte la próxima. Pfizer, un laboratorio privado de Estados Unidos, quedó incumpliendo la mayoría, no digo todos, la mayoría de sus contratos con otros países potencias, estamos hablando de Estados Unidos. Le cuento, señor presidente, que Canadá, ¿saben dónde está Canadá? No pudo adquirir la Pfizer directamente de Estados Unidos. Le cuento, ¿por qué Unión Europea y otros países tienen en sus territorios aplicación Pfizer? Porque Pfizer tiene laboratorios extraterritoriales, o sea, tiene laboratorios que están ubicados fuera del territorio de Estados Unidos. Entonces, son esas vacunas Pfizer las que muy poca cantidad de dosis, porque no es lo mismo la producción que tiene Pfizer territorio Estados Unidos que Pfizer extraterritorial produciendo en otros países, no es lo mismo la cantidad de producción. Entonces, la Pfizer que consume hoy Canadá o que está consumiendo algunos países europeos es la Pfizer extraterritorial, no es la que directamente, porque como dije hace un rato, y le aclaro al concejal García que no hablé en un tono enojado, al contrario, cada vez que afirmaba algo que hizo Estados Unidos, potencia en el mundo, lo dije que podemos estar en acuerdo o desacuerdo. Tengo una opinión particular que tenga que vacunar a toda su población. Yo creo que si soy presidenta hubiese hecho lo mismo, o sea, vacunaría primero a toda mi población y después saldría a vender vacunas. Pero bueno, más allá de las opiniones personales, digo que Pfizer incumplió todos los contratos, inclusive los de Canadá. Hoy está Merkel, primera ministra de Alemania, reclamando a Estados Unidos que libere vacunas, que libere componentes. Digo, esto nos excede un montón. Estamos mirando la pelea de primeras potencias en el mundo por la vacuna. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bien, procedemos a votar y ponemos a consideración el despacho por... Sí. Era una consulta técnica porque acá hay 2 despachos, uno que es por salud, que en minoría, o sea, en mayoría
estaría frente de todos, y hay otro por legislación que la mayoría la tiene Juntos por el Cambio. Está sentado en el despacho la votación. No, está bien, pero ¿cuál es el que se pone a consideración? Si es el de legislación o el de salud, para saber... Sí, es Comisión de Salud, es por la que ingresó, es lo mismo. Sí. Por salud, ponemos a consideración el despacho por la mayoría, ¿sí?, que aconseja no acompañar el proyecto, desaprobar el proyecto. ¿Está claro eso? Entonces, ponemos a consideración el despacho por la mayoría, los que estén por la aprobación, aprueben. Levanten la mano. Bien, son 9 votos afirmativos. En este caso, el proyecto se aprueba por mayoría. Es decir, el despacho de la minoría, de la mayoría, se desaprueba. ¿Se entiende? ¿Queda claro?